conectarse tenga la oportunidad de ver este video y con este video entonces pueda también favorecerse, ¿cierto? Favorecerse. Perfecto, entonces vamos a ver si también logro grabar desde el OBS para que no solo quede grabado en Gmail, sino también aquí con el OBS. Entonces empecemos. ¿Qué es entonces HTML? ¿Cómo surgió HTML? ¿Por qué es tan importante que nosotros... ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos qué es HTML, su historia, cómo es su actuación en el entorno de la web? ¿Por qué es tan importante? Bien. HTML no es un lenguaje de programación, ya eso ustedes lo sabían. Es un lenguaje de etiquetas. Es un lenguaje de marcado. Hace algún tiempo, cuando comenzamos nuestra primera clase, yo les decía que cuando uno entra a una tienda y ve un producto, para identificarlo necesita tener la etiqueta. Esa etiqueta nos muestra todas las características de ese producto, fecha de vencimiento, uso, todo lo que podemos hacer con ese producto. Entonces, entendemos que HTML es el lenguaje de la web, el que le dice al navegador qué es lo que hay en nuestro sitio, cómo se debe de interpretar. No solo le dice, sino también cómo se debe interpretar. Hoy en día existen algunos frameworks que se manejan a través de JavaScript, que es el lenguaje de programación de la web, que construyen todo el etiquetado, todo el demarcado. Sin embargo, se siguen utilizando las etiquetas para darle sentido a la página, para que tanto los navegadores como los buscadores en Internet entiendan y analicen, porque hoy hablamos del Big Data y la información hoy en día debe ser coherente. Se hacen estadísticas, se estudian patrones. Entonces nuestra página debe brindar información. ¿Cuál es el propósito de la web? Brindar información, y esa información debe ser coherente. ¿Qué se necesita para entender HTML? No se necesita lo que nosotros siempre pensamos cuando comenzamos a programar. ¿Y qué es? Escribir código. No, lo que realmente se necesita es tener claro el propósito de para qué voy yo a desarrollar una página web, cuál es su sentido y qué es lo que va a hacer esa página en la web. Como todo lo que nosotros tenemos acá en nuestra vida real, todo tiene un propósito, no está allí solo por estar. No se trata de crear una web por solamente ocupar un espacio en la nube, no. Se trata de tener un sentido y un propósito. Cada etiqueta que usted coloque en su página debe tener un sentido y un propósito. El por qué está allí y cómo, porque entonces se convierte en un recurso inusable y eso hace que su página sea un poco menos optimizada, que esté menos optimizada. Así que es muy importante eso, entender que es un atributo, entender que es una propiedad. A veces nosotros confundimos estos dos términos, creemos que es lo mismo, pero no. Tanto atributo como propiedad son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Debemos entender qué es cada uno de ellos. ¿Qué es un atributo? Es algo que se le asigna un valor, es un atributo. Por eso se llama atributo, de atribuir.
viene de atribuir. Entonces se le asigna un valor al atributo. Perdónenme un segundo. Mis disculpas, aquí estoy todavía, solo que tuve que hacer una pausa obligatoria. Perfecto, entonces, un atributo decíamos que es algo que se le atribuye un valor. ¿Qué es entonces una propiedad? Porque a veces confundimos atributo con propiedad. Una propiedad, cuando nosotros hablamos de propiedad, ¿qué pensamos? Pensamos en propietario, algo que contiene una cantidad de opciones, de elementos, y que puede tener cierta actuación. Eso es una propiedad. Y esa actuación beneficia a un conjunto de elementos, ¿cierto? Eso es una propiedad, porque en HTML las propiedades cobran mayor sentido con JavaScript. Y vamos a entender qué es realmente una propiedad, y cuando hablamos de propiedades hablamos de clases. Entonces, por ahora, quedémonos con ese concepto de qué es una propiedad. HTML, en su acrónimo Hypertext Markup Language, es un lenguaje de marcado, ¿cierto? Ya habíamos dicho que no es de programación, sino de etiqueta, es como el que muestra el sentido de todo lo que hay en la web. Fue creado y mantenido por una organización sin ánimo de lucro llamado W3C. Realmente HTML, desde sus inicios, es un lenguaje noble. Un lenguaje noble, de hecho, muchas personas no le ven mucho sentido a aprender HTML. Tú que estás escuchando este seminario podrías creer de que ¿para qué aprender HTML? Porque no vamos a JavaScript, porque no vamos a CSS o vamos a un framework. Pues es muy importante entender primero cómo se estructura toda la web antes de pasar a algo, digamos, diferente. HTML en su versión 2.0 en 1995, su versión 4.0 en 1997, y aquí vemos un XHTML. Fue una revolución que hubo en esa época de la W3C y la WASD, que es otra organización que nace para defender HTML. Y en el 2014 se establece como HTML5. En las últimas versiones ya podemos ver actualizaciones de estandarización de audio y video, en donde HTML gestiona sus propias etiquetas con controles y todo lo que tiene que ver. Si nosotros queremos saber un poco más sobre HTML, debemos ir a algunas rutas que ya están trazadas. Entre esa Canayus es importante, esa ruta. Yo les voy a dejar esta diapositiva, porque allí nosotros podemos ver si la etiqueta que estamos utilizando es actual o no. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay diferentes navegadores. Hubo una época en la historia en donde los navegadores se peleaban su uso, sus usuarios. Entonces, una época incluso en la que Microsoft, creo que fue en 1993,
donde Microsoft lanza su navegador Microsoft Explorer, Internet Explorer, y este navegador fue, bueno, hay unas luchas, digamos, unos conflictos ahí que se generaron, que no quiero hablar sobre eso, para evitar inconvenientes. Entonces vamos a ver estas tres páginas importantes, ustedes ya las conocen, pero importantes que recordar. W3C, la organización que vigila los estándares desde un inicio de HTML. Tenemos también la UAWG, que fue la organización que se formó en el 2014, y tenemos algunas como la W3C School, que es donde ustedes pueden encontrar ya código elaborado, pero para especificaciones y estándares no se recomienda mucho esta, pero la pueden utilizar cuando la necesiten, porque ahí van a encontrar ya código, digamos que es elaborado. Bien. Documentos oficiales desde 1992. Hay documentos que nos hablan de que desde 1992 se inició su desarrollo, la web, ¿cierto? Pero en 1991 se lanzó, digamos que, el primer concepto de redes, donde hablamos de HTTP, que es el protocolo que gestiona todo el control de puertos y transferencia de respuesta de la web, ¿cierto? Tenemos HTML y URL. Bien, URL, ese término es muy conocido, porque es el término que nosotros utilizamos para decir dirección web, que es www. El nombre del dominio, .com, la extensión que se esté pagando. Entonces, URL significa Uniform Resource Locator, ¿sí? Localizador uniforme de recursos. Vamos a ver que en 1992 Tim Berners-Lee, su creador, lanzó su primera, digamos, su primer estreno de lo que es una página desarrollada en HTML a través de un navegador llamado Mosaic, que fue uno de los primeros navegadores de la historia. En 1994 se crea la W3C, que es el consorcio de las versiones y especificaciones para la web. Entonces, hubo una actualización de Mosaic y tenemos con nosotros ya a Netscape, que es el siguiente navegador. Luego tenemos Internet Explorer. Aquí aparece en 1995, pero ya desde mucho antes Microsoft había empezado a trabajar en este proyecto. 1996, Opera. En el 98 se lanza la versión de HTML4, que fue la versión que más tiempo duró, pero resulta que la W3C, no sé qué pasó en esa guerra, en esa lucha por el poder, por la comunicación y por tener la web, lanza una versión llamada XHTML que busca acabar con HTML y se crea entonces otra organización llamada UAWG para en el 2004. UAWG busca mantener, digamos que HTML, y se lanza la versión HTML5 en el 2008 junto con Google Chrome, que nace en esa misma época. En 2014 la W3C se acoge a UAWG. Miremos esta organización UAWG, que nace para defender los estándares de HTML desde su inicio, HTML4, para evitar que se establezca esta versión que buscaba acabar prácticamente con lo que se venía trabajando. La W3C, que es la primera organización, ya se acoge y dice, bueno, está bien, ustedes entonces van a trabajar en las nuevas modificaciones,
todo lo que ustedes hagan, nosotros lo publicamos. Y así se acaba como esa guerra entre estas dos organizaciones. ¿Qué se necesita para aprender HTML? ¿Qué se necesita? Vamos a ver. Parece que hay alguien aquí. Vamos a darle la oportunidad, pero... Básicamente para aprender HTML, y esto es muy importante, HTML, por lo que tú puedes saber mucho JavaScript, CSS, pero si tú utilizas una etiqueta que ya no esté en uso, ¿qué va a pasar? Tu página no va a funcionar en ciertos navegadores. Entonces, quiero acceder a una página por aquí llamada Canayus. A ver si podemos acceder. Ustedes puedan verla. Canayus. En esta página nosotros, es una página oficial, legalmente soportada. Ustedes pueden revisar algunas propiedades y etiquetas, no solo de HTML, sino también de CSS. Por ejemplo, yo coloco por aquí, por ejemplo, vamos a ver. Ya no se usa igual, vamos a ver si... Voy a ponerlo así. Bueno, entonces aquí me muestra, por ejemplo, esta etiqueta, qué navegadores la soportan, qué navegadores no la soportan. IMG, por ejemplo, es soportada por todos los navegadores. Aquí, por ejemplo, Internet Explorer de la versión número 9. Bueno, esta página les va a servir para ustedes. Ustedes pueden validar las etiquetas. Es muy importante esta dirección. También está la diapositiva para que se queden con esa dirección. La web semántica, lo que son los datos estructurados, que los vimos también algunos. Hablábamos de Open Graph, que regulaba los datos estructurados para Facebook. Hablábamos de Twitter también y de Google con esquemas, Schema. Es la página pues en donde nosotros podemos encontrar cómo maquetar de manera correcta la web con datos estructurados. IndexedDB, Local Storage, con HTML5 todas estas nuevos conceptos nacen. Local Storage, multimedia, API web, o sea, HTML, no estoy hablando de JavaScript. HTML como tal tiene su API de geolocalización. Estamos hablando de Canvas y de SVG, que son gráficos y vectores. O sea que ya las imágenes, ya no tenemos ese problema con las imágenes de que se veían despixeladas. Ya nosotros podemos tomar una imagen, convertirla en vectores y HTML la interpreta como vector.
Entonces la web como tal se estructura de esta manera: HTML, CSS y JavaScript, lo que conocemos como JS. Por ahí nosotros habíamos escuchado un término que se acuñó por mucho tiempo llamado jQuery, que era un lenguaje de consulta pero JavaScript para la web también, en donde utilizábamos el famoso vanilla query, que es el arroba, para poder utilizar, digamos, que las funciones y todo lo que, no sé si se acuerdan cuando hacíamos para seleccionar una etiqueta document.getElementById. Bueno, se hacía con jQuery todo eso y se maquetaba la web desde jQuery. Ya hoy en día eso ya no se usa, sino que se usa JavaScript. Se puede utilizar un framework de JavaScript, como por ejemplo, discúlpenme un segundo. Como React, Angular, Ember, Vue.js, Backbone y Mercury.js. Hay muchos frameworks realmente, pero los más conocidos son Angular y React. Ok, Vue.js también ha cogido mucha fuerza. Bueno, editores. Podemos comenzar con estos editores que son recomendados para poder trabajar HTML, por lo que son editores inteligentes y tienen en sí tienen algunas ya funciones, librerías, programas pues incorporados que nos ayudan a la escritura del código. Etiquetas, y aquí es donde quiero centrarme, jóvenes. Etiquetas. Hoy en día utilizamos una etiqueta que es el .type HTML, que es el que me indica, o le indica al navegador, bueno, no a mí, al navegador, en qué versión de HTML nos encontramos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para nivelar conmigo el tema HTML? Principalmente, les voy a exigir que dominen estas etiquetas que están aquí. Principalmente. Listo, tenemos head, que es una etiqueta que nos demarca la cabecera de la página como tal, donde encontramos dentro de los head están los meta, los links, script, que es una etiqueta para hacer una llave con la raíz de un documento JavaScript, body, que es donde se escribe el código de la página, form, que es una etiqueta para formularios, input, que es para colocar cajas de texto en los formularios, select, es la etiqueta que utilizamos para las listas, el option serían las opciones de las listas, section, que es una etiqueta que nos permite seccionar la página. Por ejemplo, está esta página, va a mostrar, a ver, una página por aquí. Aquí. Esta se llama los 6 mejores frameworks. Pues miren, esta página, aquí tenemos una parte principal, este podría ser un main, aquí a los lados podríamos tener una site, abajo un footer, por aquí tenemos entonces nuestro menú, ¿cierto? Entonces, las páginas se estructuran, todas se estructuran, y a la hora de estructurarse, debemos conocer toda su estructuración. Fileset, que es para nosotros cargar un archivo. Article, que viene a ser un artículo dentro de una sección de la página. Header, que viene a ser cualquier cabecera de una sección de la página. No es lo mismo decir header que decir head. A site, habíamos dicho que es una parte de la página con relación al documento principal. Footer,
la parte de abajo en donde están todas las políticas de la página, casi siempre es lo que llamamos pie de página. El nav, normalmente nav hace referencia a navegación, nav. Entonces, se recomienda que los menús de navegación todos vayan dentro de un nav. El div, que es un elemento de división, es un elemento estándar, es una caja, se utiliza mucho para colocar dentro como un atributo padre. Siempre se utiliza mucho el div como padre para hacer divisiones en la página. H1 al H6 son encabezados que se utilizan para resaltar ciertas partes principales del texto, ¿cierto? De un párrafo, de un conjunto de párrafos. P es Profe, qué pena, eso no es para el tamaño de la letra. No, realmente no. No, porque todo lo que se trate de tamaño, de color, de dimensiones, de ancho, de alto, eso no se trabaja con HTML, se trabaja con CSS. Así que si yo le coloco un H1, por ejemplo, un 3M o REM o en píxeles, le coloco el tamaño o un font size, ¿qué va a pasar? Que yo le puedo poner a un H6 el mismo tamaño que un H1, porque en CSS yo puedo controlar todas esas etiquetas, así que no es con ellos que nosotros vamos a decir este tamaño de título o de cabezado es dependiendo del número, ¿no? Más bien es una jerarquía en donde nosotros decimos que si ya trabajamos con un H1 dentro de una sesión de la página, ya no vamos a trabajar nuevamente con un H1, sino ya con un H2, un H3. Y así, como tienen la misma incidencia H1 con H1, entonces ya sabemos, ya la página entiende que si yo uso un H1, le estoy dando más importancia al H1, digámoslo así, que al H2, o sea que primero está el H1, luego el H2. Parece ser que el número menor es el que tiene más importancia. Perdón. La etiqueta strong se utiliza para darle importancia también a una cadena de caracteres o a un conjunto de elementos en línea, igual que la etiqueta span, son etiquetas en línea, ¿cierto? Style es la etiqueta que utilizamos para darle estilos embebidos, pueden ser embebidos o estilos en línea, como le llamamos, que ya eso no se utiliza, pues algunas veces es necesario, se pasan incluso con JavaScript o se pasan con React, cuando nosotros trabajamos que se construye, la página se construye en memoria, o sea, JavaScript permite construir todas las etiquetas, todo el etiquetado de una página en memoria. Mientras se carga la página se construye. Esa es como la ventaja que tiene JavaScript frente a HTML. Mientras que HTML es etiquetado, digamos que un maquetado muy en caliente, ¿cierto? Que no es dinámico, pues, no es dinámico. Perdón. Bien. HR, creo que esta etiqueta es para dividir, es como un encabezado, para dividir la página, así como vemos esta línea que se ve aquí. Bueno, también se le pueden dar dimensiones, así como se ve esta línea aquí. Eso creo que es una HR. BR es un salto de línea. Details, este es importantísimo porque nosotros podemos crear listas y darle un dinamismo a esas listas a través de details. Pre lo utilizamos muchísimo cuando desarrollamos páginas que contienen código para nosotros preformatear para que salga como es el código en la página. Main se utiliza para colocar todo el contenido principal de nuestro sitio allí. Figure para todo lo que tiene que ver con la parte, bueno, aunque no solo gráfico, no solo maneja gráfico, Figure. Fication es como ese encabezado pequeño, ese texto de lectura pequeña que sale en las imágenes explicando como el contenido de la imagen. BRW es WBR, ahí me caché.
se utiliza para decirle en qué momento va a saltar de línea cuando cuando no cabe el texto en la página. Digamos que cuando se ve en un teléfono, cuando se ve en una pantalla de otro tipo de resolución, es como yo decirle dónde quiero que se dé el salto de línea. Se utiliza. A es la etiqueta para los links, href, que viene con ese atributo href. Code es una etiqueta para embeber código en la página. IMG para colocar imágenes. Video es una etiqueta que ahora es dinámica, trae sus propios controles de video, pause, mute, todos estos que vemos en los videos, incluso hasta el de hacer que la ventana se vea en full screen también, para manejar esa parte del resizable, del tamaño de la ventana. Audio también se puede manejar. Iframe lo utilizamos para meter, digamos, traer contenido de una ventana a nuestra página, o traer contenido de otra página y mostrarlo en nuestra página. El table para las tablas, aquí me faltó, por ejemplo, el call span, el row span, que es de tablas también. Me está faltando también allí lo que es el t-head y el t-body, que eso lo vamos a ver cuando ya estemos codificando. El dialog, que es una etiqueta nueva, también se utiliza para una ventana pop-up, que es una ventana que emerge, como cuando nosotros ingresamos a Cena Sofía Plus. Eso se hace con JavaScript, pero HTML ya también lo maqueta. Nosotros ingresamos a Cena Sofía Plus, miren que aquí hay una ventana, es un pop-up, es un dialog, es una ventana modal, pues se utiliza también para eso. Bueno, ¿qué más podría decirles, jóvenes? Entonces aquí dice, prueba el uso de las demás etiquetas, es como una tarea que encontrarás en la siguiente página. Este es el enlace. Yo les voy a compartir esta diapositiva. Como estamos en el tema de plan de mejoramiento, realmente no se trata de que yo les dé clases, sino que ustedes entiendan como el proceso. Entonces el entregable es el siguiente. Ustedes van a utilizar todas estas etiquetas para construir una página. Voy a abrir por aquí el Visual Studio Code. Entonces aquí tengo una estructura básica de HTML, voy a borrarla, voy a quitar. Entonces, como veíamos allá en nuestra diapositiva, las páginas en HTML, las páginas que creamos, el código que se estructura en HTML, vamos a ver así. A ver, ¿esto por qué no se muestra? Si no se muestra, vamos a hacer que se muestre. Visual Studio Code. No se está mostrando. Entonces, digámoslo así entonces. Entonces tenemos que las extensiones, ¿cierto? Todos los archivos, y cuando hablamos de código fuente, hablamos del código que entendemos nosotros a la hora de dar la instrucción a la máquina. Entonces aquí tenemos que cuando nosotros entramos a un editor, hubo una parte en donde hablamos de los editores, ¿cierto? Pues cualquiera de estos editores son como cuando escribimos en Word, pero
A diferencia de que hay unas funciones y unas actuaciones que se van identificando en el editor. Entonces, yo tengo Visual Studio Code aquí y yo siempre lo primero que hago es identificar el lenguaje en el que voy a trabajar. Yo le digo aquí, a través de C++, si es CSS, no dejo pues a especulación del programa qué es lo que voy a hacer. Así que yo le cojo HTML, entonces él ya sabe que eso es lo que yo voy a trabajar. De modo que si yo coloco, por ejemplo, una etiqueta, ya él me da como una lista de ayuda para trabajar. Entonces, podríamos comenzar de esta manera. HTML es un conjunto en HTML encontramos que se escribe a través de un conjunto de etiquetas, una de apertura y otra de cierre. Esto ya ustedes algunos lo saben, pero de forma educativa para que quede en el video, lo mostramos aquí, para que si alguno no lo sabe, cómo acerco aquí. No me coge el scroll para acercar. Bien. Entonces, esta es una etiqueta de apertura, esta es una etiqueta de cierre. Y dentro de esta etiqueta va un contenido. Ese contenido, digamos, este contenido se va a mostrar dependiendo de la etiqueta. Por ejemplo, si yo coloco la etiqueta P, lo que va aquí es un párrafo, ¿cierto? Yo coloco un H1, él va a identificar que lo que va a colocar ahí es un encabezado, y así sucesivamente. Para comenzar a trabajar con HTML, nosotros necesitamos escribir el siguiente código, doctype. Así se comienza HTML, porque se empieza a leer desde la primera línea de arriba hacia abajo. Y entonces, ahora sí colocamos HTML, que ahí me va ayudando. Y básicamente esto es todo lo que compone, digamos que la estructura minimalista básica de HTML, en donde aquí adentro yo voy a empezar a escribir la estructura. Entonces yo digo, por ejemplo, head, y ya tengo el head. El head es hermano, aquí hablamos de jerarquías, es hermano del body, ¿sí? Y estos dos se respetan. Uno se encarga de manejar todo lo que es los metadatos. Metadatos, cuando hablamos de metadatos nos referimos a los datos que informan al navegador el contenido general de la página. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, voy a tener un title, y ese title lo que va a hacer es decirle al navegador que ese es un título. Entonces, voy a colocar aquí web. Y yo voy a guardar este index, que creo que lo tengo en mi servidor. Vamos a iniciar este servidor. Estoy trabajando en Linux. Estoy usando un servidor, pero ustedes pueden guardar cualquier parte del sistema, ¿cierto? Control T. Yo aquí inicio el servidor así. Sudo slash opt, es una carpeta donde se guardan los programas. Y aquí se llama lam porque es Linux. Lam. Me pide usuario root.
Voy a abrir mi página acá, colocarle por aquí, localhost / web. Lo que en esa carpeta tengo ese index. Y ahí está la página. ¿Qué es lo único que se va a ver aquí en estos momentos? El título, que fue lo que puse aquí, puse un título. Y aquí aparece el logo aparece el logo del servidor donde estoy trabajando. Y así entonces se comienza a escribir. Tenemos también algunos meta que no se nos puede olvidar. Pues tenemos meta, y tenemos atributo name. Pues este meta es meta, el viewport. Y el metaname viewport es muy importante porque en el contenido, en el content, nosotros debemos determinar, por ejemplo, el device, entonces vamos a decir que va a ser igual a qué, entonces vamos a decir que va a ser igual el viewport, que es la ventana, a la ventana del dispositivo donde se abra. Para que ustedes de pronto no se compliquen, yo siempre les recomiendo, y siempre lo hago, porque realmente la programación web no es de memoria, es de entenderla. Entonces usted aquí busca meta, WPC, entonces ya va al estándar, y entonces le muestra la etiqueta meta. Casi siempre nos sale el school, W3 school. Entonces miren, meta, tenemos el meta charset, tenemos el metaname description, tenemos el metaname keyword, tenemos el metaname author, metaname viewport, y aquí donde dice el viewport, que es el que le estoy mostrando allá, creo que lo escribí mal, está bien escrito. Les estoy mostrando, este metaname viewport nos dice que el width, el ancho del dispositivo, el ancho de la pantalla va a ser igual al ancho del dispositivo. Y que va a tener una escala. Resulta que cuando nosotros trabajamos en la web, estas pantallas no se miden, por ejemplo, las imágenes no se miden igual que el píxel, o el ratio de píxeles no es el mismo el que nosotros vemos, porque son puntos, son puntos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece escala inicial 1, dice, comienza con una escala. La escala de la pantalla, así como se ve aquí, el 100% es 1. Cuando yo empiezo a acercar la pantalla con el cursor a hacer scroll, ya no es 1, ¿sí? Ya la escala empieza a modificarse. Cuando lo tiro hacia abajo, mínimo en escala. Entonces, este viewport tiene otros parámetros. Cuando nosotros pasamos informaciones, parámetros, que son el initial scal y el final scal. Entonces, podemos ir a internet y colocar parámetros de viewport. Entonces, aquí lo recomienda así, pero usted lo puede utilizar dependiendo. Si usted está desarrollando una página que se abre en un celular, ¿para qué le va a poner? Va a dejar activada la opción de mínima, lo va a dejar así como está allí, diciendo que el usuario puede hacer más pequeña la pantalla. No tendría lógica, porque una pantalla de un celular, pues, ¿para qué más pequeña de ahí? ¿Para qué la van a hacer más pequeña? No tiene sentido. A no ser que todo se vea muy grande. Pero bueno, pues básicamente en el head nosotros vamos a colocar los meta dentro del head. Hay muchos metas, realmente incluso hay meta, vamos a colocar por aquí metas, vamos a ver si me salen, no sé, HTML para Twitter.
Etiquetas para Twitter o redes sociales. Estos son muy importantes porque cuando usted coloca una página en una red social que la va a compartir, le sale información de la página. Esos son microdatos. Entonces esos microdatos tienen que estar en su página web para poderse mostrar en esas redes sociales. Eso se llaman property. Lo que se llaman property en Twitter. En Facebook se llaman OG, que son Open Graph, así como dice aquí Open Graph. Esto es un repaso para los que ya saben y para los que no, pues es una opción de volver a la oportunidad de aprendizaje. Vamos a ver. No me muestra aquí. Bueno, si alguno tiene tiempo, lo puede buscar en su... Vamos a poner meta property, porque para Twitter son propiedades. Ahí está. Son propiedades. Lo que necesitamos es que ustedes entiendan todos estos conceptos, o sea, que los tengan claros. Y que no se les olvide, porque, por ejemplo, mira, en el Twitter, car, content summary, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, sitio, es como Twitter site, es como el nombre del sitio. Creator es como el que creó el sitio, el autor. Entonces se coloca así, meta property. Bueno, así sería para Facebook. Property OG, esto es Open Graph, OG, URL. Entonces, content, aquí va la URL de ese sitio. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer la próxima clase un ejercicio en donde pongamos todos estos metas, los subamos a un servidor y validemos en la web qué es lo que se va a mostrar. El meta name, Twitter creator, entonces aquí content y aquí va el autor, ¿cierto? Vamos a ver si hay un manual por aquí. Bueno, van a tener tiempo entonces de mirar bien esto. Yo lo que hago es guiarlos para que ustedes lleguen ahí. Perfecto. ¿Dónde estamos aquí? Entonces yo podría copiarme ese viewport que todo este head lo podría copiar, o me copio simplemente este. De aquí. Copio, lo pego acá. Aquí adentro. Me toca quitar el title, creo que viene con él. Y ahí está. Este UTF-8 es muy importante porque son la codificación de el lenguaje donde nosotros nos encontramos para que pueda entenderlo. Por ejemplo, aquí en HTML, yo le diría lang, que este lenguaje lang, yo le digo English, que normalmente en todos los países se habla inglés. Entonces, para que traduzca, ¿cierto? O si mi página está escrita en español, entonces yo le digo Spanish. Y a partir de ese lenguaje va a ser la traducción. Bien, ya tenemos entonces, por aquí también podemos poner un link y decir aquí que vamos a colocar un icono, puede decir un icon. Y aquí voy a colocarle, vamos a buscarnos una imagen, poner aquí icono de Twitter. Miren lo que voy a hacer. Esto es recordando, ya ustedes esto lo han hecho muchas veces, así que no es problema. Estamos repasando y ustedes lo que van a hacer es como entregarme esa evidencia de que ustedes ya manejan bien esto y con eso validamos esta parte. Copiamos, pegamos acá.
Guardamos y ya debe aparecer acá nuestra página. ¿Dónde está? Se cerró. La cerré. Local host / web. Ahí nos empieza a cargar, ya no nos carga entonces la imagen del servidor, sino que ya nos carga la imagen de Twitter, ¿cierto? Eso es construir pues nuestro sitio desde cero, hacerlo pues de esta manera. Sin embargo, todo esto se puede ejecutar a través de atajos, podemos enriquecer esto. Tener en cuenta siempre, tener en cuenta las redes sociales que estén en auge, para que podamos, cada vez que se comparta nuestra página, pueda haber un buen SEO, una buena optimización de nuestra página en esas redes, y que esas redes puedan ser, digamos, generarnos buena usabilidad. Eso hace que no tengamos que pagar click building, que es que le dan clic a la página o pagamos para que le den clic a la página para posicionarla. Así va a aparecer nuestra página en los primeros lugares del navegador. Bueno, la próxima clase que vamos a hacer, vamos a colocar todos los Open Graph y todos los Property, lo que consideremos de Twitter, y ustedes también van a hacer algo así parecido, y lo vamos a subir a un servidor que tengo en la nube, y vamos a ver cómo se vería si se comparte en Twitter o si se comparte en Facebook. También, aparte de eso, van a investigar las etiquetas, todas estas etiquetas que tenemos por acá, todas estas, y su uso básico, todas estas etiquetas, y como a manera de investigación pasen a esta página, y en esta página van a encontrar más etiquetas. Yo ya les compartí esta diapositiva, ya ustedes la tienen. Ya la tienen, entonces, muy bien. Hola, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció la introducción de hoy? Cuéntenme sus sugerencias y díganme